Bueno, si ustedes ven esto es el logotipo, el identificador que estamos utilizando ahora para nuestra sección Ahora Música. La historia es la siguiente. Yo hace unos años, un par de años quizás, se me ocurrió la idea de hacer una serie de comentarios de música, sobre todo para presentarle a muchas personas, a todo mi público, bandas, tipos de música, artistas, compositores, creadores, instrumentistas, etcétera, que yo hallo enormemente valiosos y que creo que merecen más atención de la que reciben, pero en un mundo en el que la cantidad de talento y la oferta musical son avasalladoras. Si la cantidad de cosas que se suben diario a YouTube o diario a Spotify, pues es impresionante, ¿no? Y claro, tú tamizas, pero tamizas por géneros. Entonces, bueno, la gente que está en el pop o la gente que está en la música más de mainstream o en el hip hop, pues hombre, tiene sus espacios, pero no los tiene en otros espacios como aquellos en los que yo me muevo por mi gusto musical. El rock, el punk celta, el punk también, el blues, el rock de raíces, es decir, el rock que pilla sus raíces en el country y en el blues y incluso en la música de los Apalaches de los Estados Unidos o de los países anglosajones, el folk rock, que uno de cuyos fundadores es una banda a la que conozco, Oyster Band, que es mi banda de toda la vida y que van a hacer su última gira entre fines de este año y principios del próximo, porque ya son gente mayor, los años no pasan en vano. Y entonces hice Ahora Música, y lo que pasa es que cometí el error de siempre, mordí más de lo que puedo masticar. Poníamos aquí atrás una pantalla verde para hacer croma, para luego poner un fondo con pósters del tipo de música que me gusta. Y donde poníamos la música, pues abajo estaba la letra traducida al español. Y esto implicaba no solo traducirla, sino escribirla e irla poniendo en los lugares correctos en la postproducción. Y entonces la postproducción se volvía algo que duraba 2 horas para una cosa de 15-20 minutos. Un comentario de 15-20 minutos, por lo tanto cada cosita de estas eran 2 horas y media, y luego si hay 5 a la semana, súmale, y total que a los 110, 111 episodios lo tuve que dejar. Pero pasa más de un año y yo tengo ganas de hacerlo porque me gusta compartir música, y creo que compartir música es sano, y creo que la música hace mejor a la gente, como la poesía y los perros. Si te gustan la poesía, los perros y la música, no digo que sea imposible, pero es difícil que seas una mala persona, ¿no? Entonces, decidí hacer lo siguiente: empezar a publicar desde el 1 de marzo mis recomendaciones musicales y algunas reacciones a canciones que no había yo oído, y que las oigo con ustedes y las oigo a cámara y las comento directamente como primera oportunidad, para subirlas en Patreon, para las personas que nos hacen el enormísimo favor de apoyarnos en Patreon, lo cual para el canal es importantísimo. Entonces, pues hicimos una serie de digamos, 10, 11 episodios de Ahora Música, y yo empecé a sentir que ya si se hacía el esfuerzo tenía también que hacerse público. Entonces el trato en el que aquí he llegado yo en mi cabeza es el siguiente: yo el viernes subo Ahora Música a Patreon, subo un capítulo o 2 de Ahora Música a Patreon, con este mismo escenario, sin florituras, las letras las pongo en la descripción, tal como salen en inglés y en la traducción que hago yo, pero ya sin tener que hacer postproducción y demás, para que esto sea rapidísimo. Y 1 o 2 capítulos los viernes en Patreon, en exclusiva para las personas que nos hacen el favor enorme de apoyar al canal en Patreon, que es una aportación mensual que puede ser desde €1 hasta infinito. Y es una aportación mensual que a la larga sirve para, por ejemplo, con el problema que tenemos ahora de audio, en el que tengo este micrófono aquí colgando de manera extraña, es porque a ver si el lunes o martes ya tenemos una nueva mezcladora que tuvimos que pedir a Amazon de emergencia. Entonces, al viernes siguiente, o sea, ese viernes publico en Patreon, al viernes siguiente publicaré aquí en el canal, en su sección Ahora Música, una vez más,
iré publicando pues lo que se subió la semana anterior, o hace 2 semanas, no sé cuánto tiempo, pero el chiste es que los Patreons, los mecenas de Patreon, tendrán 1 o 2 semanas en exclusiva mis comentarios musicales, y luego pues ya los tendrán ustedes, quienes no nos están apoyando en Patreon, muy mal, quienes no nos están apoyando en Patreon, pues los tendrán aquí en YouTube, para conocer bandas que me gustan. Esto empezó con la nueva canción de Billy Joel, que a mí me emocionó muchísimo. Es un tipo al que me he admirado y he seguido toda mi vida, y se lleva 30 años sin hacer una canción, tocando todas las semanas, tocando todo el tiempo, haciendo conciertos incesantemente, pero sin componer. Hizo su primera canción, que fue Turn the Lights Back On, y fue el primer Ahora Música que hicimos aquí. He comentado bandas que me gustan muchísimo: Voice Play, el Platinum Moon, Burn the Jukebox, The Sixters. Por supuesto tengo varios vídeos de The Warning, porque soy fan de The Warning, ya lo saben. El que no lo sepa, al que no le guste, pues que lo pase mal aquí. Y además las acababa yo de ver, las vi empezamos en marzo en esto, y el 4 de abril las vi por primera vez en vivo en Bilbao. Y entonces, y lo último es el viernes pasado, que fue 3 de mayo, fue el sencillo del nuevo disco de Deep Purple, que es increíble, es gente que sigue haciendo música nueva, y yo los prefiero muchísimo a los que viven de los grandes éxitos de los años 70-80, ya los disfruté en los años 70-80, ya lo viví, era nuestra época. Ahora cuántame canciones de las que estás haciendo ahora, y Deep Purple se ha mantenido publicando discos. El anterior fue de covers, eso sí, pero muy buenos covers, pero me entusiasma muchísimo, y ese sí fue una reacción. Lo oí por primera vez a cámara y comenté lo que yo siento que haya que comentar. No soy un especialista en música, soy un aficionado, soy un músico mediocre, soy alguien para quien la música es probablemente una de las cosas más importantes de la vida, con una variadísima banda musical de la ya prolongada existencia que tengo. Así que eso va a ser Ahora Música a partir de ayer que publicamos los primeros capítulos aquí. Fueron el Turn the Lights Back On de Billy Joel y Sick de The Warning, el video que hicieron las integrantes de The Warning. Así que pues eso es Ahora Música, y espero que les divierta y espero que les sirva para conocer bandas que igual les pueden entusiasmar o descubrir caminos y disfrutes y pasiones y emociones musicales que siempre son sanas.